En el siguiente circuito, RLC con fuente de corriente continua, se van a obtener las ecuaciones de la malla 1 y la ecuación de la malla 2 teniendo en cuenta los siguientes datos. Una resistencia de 2.5 ohmios, un inductor de 10 henrios, un condensador de 0.04 faradios y una fuente de 110 voltios. Nuestra fuente se enciende en un intervalo de tiempo mayor o igual a 0 y menor o igual a 5 segundos, y se apaga en un intervalo de tiempo mayor a 5 segundos. Para encontrar nuestras ecuaciones tanto de la malla 1 como de la malla 2, se utiliza la ley de voltaje de Kirchhoff. Para nuestra malla 1, planteamos nuestra ecuación diferencial con un modelo matemático de corriente, obteniendo la siguiente ecuación. Para nuestra malla 2, inicialmente planteamos con un modelo matemático de carga, obteniendo la siguiente ecuación diferencial. Pero si derivamos a nuestra ecuación diferencial obtenida con el modelo matemático de carga, obtenemos nuestra ecuación diferencial con un modelo matemático de corriente. Una vez obtenidas nuestras ecuaciones de la malla 1 y de la malla 2, aplicamos transformadas de Laplace a dichas ecuaciones. Para la ecuación 1, se utilizará la propiedad de linealidad de Laplace, el teorema de transformada de una derivada y finalmente se utilizarán tablas, obteniendo la siguiente solución. De igual manera, para nuestra ecuación 2, aplicamos la propiedad de linealidad de Laplace y el teorema de transformada de una derivada, obteniendo la siguiente solución. Una vez aplicadas transformadas de Laplace a nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2, obtenemos las ecuaciones que definen tanto a I1 como a I2 en el dominio de la frecuencia. Una vez obtenidas nuestras ecuaciones que definen a I1 e I2 en el dominio de la frecuencia, las planteamos en función de una ecuación matricial, que nos queda expresada de la siguiente forma. A nuestra ecuación matricial la podemos resolver por el método de la inversa. Para resolver nuestra ecuación matricial por el método de la inversa, vamos a aplicar el software matemático MATLAB, obteniendo las siguientes soluciones. Una vez que hemos encontrado I1 en términos de la frecuencia, procedemos a pasarla a términos del tiempo. Para ello aplicamos la transformada inversa de Laplace. Se aplica a cada uno de los lados de la igualdad, como podemos ver en esta expresión. Cuando tenemos expresada de esta manera, podemos aplicar linealidad. Esta propiedad nos permite repartir el operador de Laplace a cada uno de los términos de la función, como se muestra en esta ecuación de aquí. Para encontrar la transformada inversa de Laplace, utilizaremos tablas. Como podemos observar, todos cumplen más o menos la misma estructura, sin embargo, hay unos que están acompañados de un exponencial. Para los términos acompañados de un exponencial, tenemos que aplicar el teorema de desplazamiento en el tiempo. Esto nos producirá un desplazamiento en el tiempo y un escalón. Luego de aplicar tablas, vamos a llegar a una expresión como esta. Como podemos observar, todos tenían la misma estructura, por lo tanto, todos nos produjeron un exponencial en el dominio del tiempo. Y los que en el dominio de la frecuencia estaban acompañados de un exponencial, nos produjeron un desplazamiento, que es el que podemos ver aquí, y el escalón propio del teorema. Agrupando términos y haciendo una suma algebraica, llegaremos a esta ecuación de aquí. Como podemos observar en la ecuación 5, nuestra solución posee un escalón. Este escalón recortará la señal, y como es un escalón positivo, quiere decir que se encenderá después de los 5 segundos, esta parte de la señal. Entonces, esta misma función se puede reescribir de esta manera, como una función a trozos. Nuevamente tenemos que pasar nuestra función I2 de términos de la frecuencia a términos del tiempo. Para ello aplicamos la transformada inversa de Laplace. Al igual que para I1 se aplica a cada uno de los lados de la igualdad. Se aplica linealidad y el teorema de desplazamiento en el tiempo, como ya vimos anteriormente.
Esto nos dará como resultado esta función que se encuentra aquí. Al igual que para I1, podemos escribir esto como la función a trozos. De esta manera. Una vez que hemos definido I1 e I2 en términos del tiempo, podemos graficar estas funciones. En la gráfica que se muestra, la corriente I1 corresponde a la línea de color azul y evidentemente la corriente I2 a la de color rojo. En la gráfica observamos que la corriente I2 cumple con la condición inicial, sin embargo la corriente I1 no. Esto se debe a que cuando hicimos las fracciones parciales utilizamos valores aproximados. Entonces esto pudo haber producido este desplazamiento. Otra observación es que a los 5 segundos vemos que si hay un pico de corriente alrededor de un valor de 30 a 32 amperios. Después de los 5 segundos la fuente se desconecta. Es por eso que tiene mucho sentido que la corriente comience a decaer hasta cero, ya que no existe una alimentación. El pico que se muestra después de los 5 segundos se debe a la energía almacenada en el capacitor. Para calcular la función de transferencia de este circuito eléctrico utilizaremos la igualdad que nos dice que G de S sería igual a I2 sobre BE, donde I2 es la corriente de la malla 2 en el dominio de la frecuencia y BE es el voltaje de entrada. Estos dos valores ya fueron encontrados anteriormente. I2 corresponde a la expresión 4 y el voltaje de entrada al valor de la fuente. Reemplazamos estos términos en la igualdad y obtenemos lo siguiente. Reduciendo términos semejantes y haciendo un poco de álgebra llegaremos a esta expresión de aquí. Con esta expresión podemos encontrar los polos del sistema. Esto se logra igualando el denominador a 0. El denominador se conoce también como la ecuación característica del sistema. Los polos son las raíces de la ecuación característica. Estos además determinan la estabilidad del sistema. Para observar este comportamiento tenemos que graficar los polos en un plano complejo, como el que se muestra a continuación. Como podemos observar, estos están en la parte negativa, al lado izquierdo del eje imaginario. Por lo tanto, se dice que el sistema es estable. Si estuviesen al lado derecho, diríamos que es inestable.